Muy buenas noches, son las 19 horas del jueves 10 de diciembre de 2020. Aquí en Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, en el Salón Tesorería, vamos a iniciar la conferencia diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy sigue siendo un día de muchas noticias que son relevantes sobre el acontecer de la epidemia, en particular el tema de las vacunas. Entonces, lo mismo, decidimos no tener un componente temático específico, vamos a tener el informe técnico y abrimos a preguntas y comentarios. Hoy tenemos el gusto de que nos acompaña nuestra colega, la doctora Ana Lucía de la Garza Barroso, quien es directora de Investigación Operativa Epidemiológica en la Dirección General de Epidemiología, directamente en el equipo del doctor José Luis Salomía. Ella es también la coordinadora de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria de la propia dirección y del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. La doctora de la Garza, doctora en Salud Pública, maestra en epidemiología, maestra en salud pública y especialista en epidemiología, además de médico cirujano, también es un especialista en sistemas de vigilancia basados en eventos, en inteligencia epidemiológica, y ha sido sumamente valiosa su contribución porque nos ha ayudado a modernizar la inteligencia epidemiológica del país, así como coordinar también la oficina del Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional. Y ahora, durante la pandemia de COVID-19, con todas esas capacidades y atributos y talentos, ha sido la coordinadora del componente de Sanidad Internacional del operativo de respuesta a COVID. Muchas gracias, Ana. Muy bienvenida. Le voy a pedir a la doctora de la Garza si es tan amable de presentar el informe técnico y pasamos a las preguntas y comentarios. Bien, muchas gracias. Con su permiso, subsecretario. Muy buenas noches tengan todas y todos el día de hoy. Yo estaré presentando el informe técnico correspondiente a el día de hoy, jueves 10 de diciembre, y pues me da mucho gusto saludarles desde aquí, desde Palacio Nacional, hasta desde donde nos estén viendo el día de hoy, ya sea a través de alguna plataforma virtual o desde sus televisores. Muchas gracias por sintonizarnos y recordar que pues esta conferencia es con fines informativos para dar mensajes, por supuesto, a la población y comunicar los datos que se generan también desde la Secretaría de Salud y desde nuestros equipos que estamos trabajando constantemente y revisando todo este marco de la pandemia de COVID-19. Pues bien, yo el día de hoy estaré, como les digo, presentando el informe. Estamos hoy en el día 194 de la nueva normalidad y esta conferencia representa la conferencia número 281. Precisamente también el día de hoy estaremos dando el cierre a los 16 días de activismo que se han estado presentando también durante a lo largo de estas últimas 2 semanas. Por favor. Bien, pues durante el 2020 es evidente, ¿no?, que la violencia contra las mujeres y las niñas se ha incrementado. Esto es muy claro y se han reportado un aumento en el número de reportes en el número 911 y además también en el número de la línea de la vida que pues presenta un apoyo para este tipo de atenciones. En este sentido, ¿no?, pues es importante comentar que la Secretaría de Salud se unió a esta campaña mundial de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Esto es muy importante, es importante dar un mensaje sobre la violencia de sensibilización. Este es un problema grave, que impacta de manera negativa en nuestra sociedad. Es un problema que además pues evidencia desigualdad y que además pues nos ha afectado a millones de mujeres y niñas. El mensaje de la Secretaría en el marco de cierre de este último día de activismo es este. Durante la pandemia
los servicios de prevención y atención a la violencia en todo el país continúan abiertos. Ante una violación sexual, todas las mujeres tienen derecho a profilaxis para infecciones para transmisión sexual, apoyo psicológico, anticoncepción de emergencia y servicios de aborto seguro. Este es el mensaje de cierre de la Secretaría en este último día, que además coincide con el día que también de manera internacional se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Sin duda, la violencia de género es una grave violación de los derechos humanos. Es momento de unirnos, es momento de concientizarnos ante este problema y trabajar juntos para erradicar por completo todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Bien, pues pasando al informe, el semáforo de riesgo epidémico del día de hoy, continuamos con 2 estados que están en rojo. Es importante que las medidas preventivas en estos estados en particular se incrementen, pero también en los estados que identificamos que están en naranja, que son 24 ya en este momento. Entonces es sumamente importante recordar las medidas preventivas, continuar con el uso correcto del cubrebocas, continuar con el lavado de manos de la manera más frecuente posible. En su caso, pues si no se tiene al alcance agua y jabón, pues tratar de hacerlo con alcohol gel. También es importante pues recordar que ante el estornudo o si se presenta tos hay que utilizar la etiqueta respiratoria o la manera correcta de cubrirse la boca y la nariz con la parte interna del codo. Y esto es importante en todos los estados independientemente de su semáforo. También observamos a 3 estados que en este momento se encuentran en un semáforo de riesgo epidémico amarillo y también a 3 estados que están en un semáforo de riesgo epidémico verde. Es importante que aunque estos estados pues se encuentren ya en este semáforo verde, continúen con las acciones que yo también ya les comenté y que es muy importante continuar con las mismas y enfatizarlas para seguir en ese nivel de semáforo. Bien, en cuanto al escenario nacional respecto a COVID-19 en México, tenemos, como saben, esta gráfica que se presenta de manera diaria, en donde aparecen todos los registros específicos sobre el sistema de vigilancia epidemiológica de las enfermedades respiratorias virales, el CISVER. Entonces, hasta este momento se ha tenido ya más de 3.118.000 personas notificadas dentro de este sistema. Recordemos que estas gráficas representan por fecha de inicio de síntomas diferentes datos. En las barras cafés que se encuentran en la parte inferior de esta gráfica encontraremos a los casos confirmados. Estos casos confirmados, 1.217.126 para el día de hoy. Y como parte de los casos negativos tenemos 1.507.203 casos que han sido registrados en este sistema precisamente como negativos. Esta representa la parte verde, la parte superior de esta gráfica que, insisto, está representada por semana epidemiológica hasta la semana 48. Recordarles que actualmente estamos en la semana 50, en la semana epidemiológica 50, pero que tenemos precisamente la representación de los datos de la semana 48 porque los datos se representan mejor debido a los ajustes que se dan en el propio sistema. Y también en este momento pues contamos con una positividad del 42%. Y recordar también que algunos días previos esta positividad estaba más o menos en el 45%, en este momento pues representada con una proporción del 42%. Sí, en cuanto a los casos estimados, tenemos aquí también que para el día de hoy en la línea azul que pueden observar
no se presentaron cambios. El día de ayer se encontraba en un menos 1%, para el día de hoy aparece sin cambios. Esto representados los casos estimados con más o menos 1.392.495 para el día de hoy. Por supuesto, estas cifras, como saben, cada día van cambiando conforme los reportes, y los casos activos, que representan aquellos casos que en los últimos 14 días han sido reportados también con la presentación de síntomas, son en total el 6%, ¿no?, que representan 80.420 casos activos estimados. Importante, ¿no?, señalar que ya más de 895,000 personas recuperadas, exactamente 896,130, y es importante también siempre comentar este dato. La que sigue, por favor. En cuanto a las defunciones, aquí en esta gráfica podemos observar a las defunciones confirmadas y sospechosas por semana epidemiológica de ocurrencia. También muy lamentable, desafortunadamente 112,326 defunciones ya reportadas para el día de hoy. Es importante nuevamente enfatizar que debemos continuar con las medidas preventivas. La epidemia no ha terminado, la epidemia continúa. La epidemia continúa no nada más en México, sino en todos los países. Hemos presentado datos de manera internacional en donde observamos diferentes incrementos de los números de casos en los diferentes países. Europa hace algún mes presentaba un incremento importante, y es evidente que esto continúa y que debemos continuar trabajando y cuidándonos para que estas defunciones no se incrementen. También en este sentido, pues tenemos la semana 28, como saben, fue la semana máxima de las defunciones. Tenemos una diferencia del 35% con las defunciones ocurridas en la semana 48, que se representa por 3.521 defunciones. Y pues también, como ven, este dato en específico parece con un 8%, con una tendencia en la que desafortunadamente también estamos viendo que pudieran incrementarse las mismas. Es importante entonces continuar con las medidas que comentamos y que enfatizamos día con día en esta conferencia, pero también en otros sitios como el sitio de covid19.gov.mx, donde podrán encontrar además diversos materiales de promoción a la salud e información en caso necesario. La que sigue. Y bien, esta es una gráfica en donde representamos también los datos de hospitalización diaria. Como saben, tenemos algunas representaciones diferentes en donde vamos también viendo la hospitalización por estados. En este caso, pues estamos viendo la hospitalización diaria nacional de manera general, y representado en esta gráfica un 39% en este momento de la ocupación total de la hospitalización diaria nacional. También un 41% en lo que respecta a la ocupación de camas generales, y en específico para el tema de las camas con ventilador tenemos un 34% también de ocupación. Como saben, pues también se representa en esta gráfica la ocupación máxima alcanzada que habíamos tenido. En esta gráfica sí vamos revisando también las diferencias porcentuales y la ocupación que se tiene con este máximo, en el cual en este momento podemos ver que hay una diferencia porcentual del 15%, con una ocupación al 9 de diciembre del 2020, y también una diferencia del 46% en cuanto a la ocupación mínima alcanzada, que representa 9.927, y pues en este sentido también vamos viendo cómo se van moviendo estas proporciones, estos porcentajes de cambio conforme vamos avanzando el tiempo, y comparados con los picos máximos que hemos tenido de estos indicadores. Eso sería todo esta noche. Gracias. Muchas gracias, doctora Ana Lucía de la Garza Barroso, directora de Investigación Operativa Epidemiológica en la Dirección General de Epidemiología. Pues vamos a abrir a preguntas. Son las 19:15. Tenemos 45 minutos para este propósito. Natalia Vitela, Grupo Reforma, por favor. Gracias,
Buenas noches, doctor. Quiero preguntarle sobre las declaraciones que dio hoy el gobernador de Tamaulipas en torno a que podrían hacer una compra alterna de vacunas porque el gobierno no les ha presentado el plan y todo esto. ¿Eso es posible? Sería la pregunta. Y lo segundo, ¿a qué acuerdos llegaron justamente con la reunión que tuvieron hoy con gobernadores? Muchas gracias. Justamente, ahí está la conexión. Hoy tuvimos una muy exitosa y como suele ser reunión con la mayoría de los gobiernos estatales. Esta reunión, como hemos comentado ya desde hace varios meses ya, la convoca la jefa del gabinete, que es la secretaria de Gobernación, nuestra ministra y doctora Olga Sánchez Cordero, y para cada tema específico concurren las personas titulares del ramo, mi jefe, el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, en esta ocasión, frecuentemente también la secretaria de Economía, Graciela Márquez, también participa la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, ha participado los distintas, el secretario Esteban Moctezuma también en alguna ocasión ha participado. Dependiendo cuáles son los temas que se van a abordar, se estructura la agenda. Del sector salud, desde luego también las titulares de las instituciones de seguridad social, el maestro Zoe Robledo, el maestro Luis Ramírez Pineda del ISSSTE, Juan Ferrer del INSABI, Rodolfo Lehmann de Pemex, etcétera. Todo el sector salud está ahí presente. Y en esta reunión revisamos los temas del acontecer nacional que son relevantes para la República en su conjunto. Es muy importante siempre tener claro que una república federal, como lo es afortunadamente los Estados Unidos mexicanos, requiere de una muy eficiente comunicación de los distintos poderes que están llevando el gobierno, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, también comunicación con los 32 entidades federativas, con sus gobernantes. Habitualmente concurre a esta reunión prácticamente la totalidad de los gobernadores y la gobernadora de Sonora, la jefa de gobierno. Desde algún tiempo para acá, algunos gobernadores, ciertamente es el caso del gobernador de Tamaulipas, de manera voluntaria han decidido no llegar a esta reunión de coordinación con el país, con la federación, con el gobierno federal, con sus pares, sus colegas, amigos, supongo en algunos casos, gobernadores y gobernadora y jefa de gobierno. Los temas son, como digo, de interés nacional, son de interés para la ciudadanía, para el pueblo de todas las entidades federativas. En la medida en que sus gobernantes concurren, pues se pueden conocer las inquietudes de sus representados, que son las y los ciudadanos de las entidades federativas, y también los mandatarios estatales se llevan mensajes cruciales para poder responder ante la ciudadanía y servirla mejor. Ese es el propósito de la reunión. Hoy tuvimos, como digo, la reunión ocurre más o menos cada 15 días, en algún momento era cada semana, y participa también, por ejemplo, destaco la participación del gobernador de San Luis Potosí, quien es presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, quien también juega un papel muy importante de integración, de vinculación para el conjunto de los gobiernos estatales. No quiero omitir y por ello ofender a ninguno de mis compañeras y compañeros, funcionarias y funcionarios del gobierno federal. Hoy, por ejemplo, recuerdo que la doctora Nadine Gassman Silverman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, participó y ha participado en varias otras ocasiones. Sobre el tema de salud, hoy tuve el gusto, por instrucción del doctor Alcocer, de volver a presentar la situación que está presentando el país actualmente respecto a la epidemia de COVID-19, y es exactamente lo que aquí conocemos porque lo presentamos públicamente, es lo que usted conoce como ciudadana, como ciudadano, porque se lo decimos todas las tardes. Pero en la conversación con los gobiernos estatales tenemos oportunidad de preguntas, respuestas, comentarios, y esto es muy útil también porque, como digo, permite que todas y todos conozcamos el acontecer y los elementos de interés en cada rincón del país. A renglón seguido presenté
el plan de vacunación contra el COVID, o más formalmente la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de COVID-19, que es exactamente el que presenté aquí el martes próximo pasado en el Pulso de la Salud. Es el mismo que presentamos ayer con las 32 secretarias y secretarios de salud y otros miembros del Consejo Nacional de Salud. Y el propósito de esta presentación es justamente eso, que todo mundo esté informado, que todo mundo esté informada y que todo mundo tenga claro cuál es el papel que le toca jugar. Es muy importante en este sentido lo que hemos venido comentando desde que empezó la epidemia. Un fenómeno como este es un fenómeno de interés general y no hay un lugar válido para que cada quien piense en sí mismo o en sí misma. Puede ocurrir, por supuesto, y hemos visto manifestaciones muy claras de ese fenómeno, vamos a llamarle de introspección, en donde hay personas, en algunos casos políticas, políticos, mandatarios, fuerzas políticas, medios de comunicación, que tienen un poco como su propia reflexión interna, donde sus propias intenciones, planes, intereses se ven reflejados en su actuar o en su falta de acción, o en su persistencia en ciertas ideas desconectadas del resto del acontecer de la epidemia y de las preocupaciones de la nación. Eso es lo que vemos en algunos casos. Seguimos invitando a que reflexionemos, que tengamos conciencia de la importancia de un fenómeno como este. Es un fenómeno en donde la solidaridad, la unidad, la generosidad nos permiten tener las mejores actitudes al servicio de todas y todos. Por supuesto, en el caso de quienes somos personas funcionarias públicas, ya sea de los gobiernos estatales o del gobierno federal, tenemos una doble responsabilidad. Somos ciudadanos y ciudadanas y en ese sentido estamos moralmente obligados o invitados más que obligados a tener esta participación de colaboración con el resto de nuestros pares, pero las personas que ocupamos un encargo en los gobiernos tenemos además obligaciones legales de servir a otros. No estamos para servirnos a nosotros mismos, estamos para servir a otras personas. Entonces, un poco el espíritu de lo que vemos con mucho gusto que ocurre en la mayoría de los casos en estas reuniones donde participan las personas titulares de los gobiernos estatales. Siempre que digo esto me inspira un sentimiento de agradecimiento que sentimos en general todos los funcionarias y funcionarios federales respecto a la actitud tan responsable, tan generosa que han tenido los gobiernos estatales con su propia ciudadanía, con sus pares, con el gobierno y en general con la nación. ¿Mande? Gracias. ¿Como lo plantea el gobernador? No es definitivamente posible. Justo esto fue en la presentación, fue el primer señalamiento que hice. Ayer también lo hicimos en el Consejo Nacional de Salud. El fundamento de esto es muy obvio, es muy claro, todo el mundo lo tiene presente. En un momento donde toda la humanidad está afectada, es importantísimo que toda la humanidad actúe de común acuerdo. Desde luego no se puede llegar a un consenso absoluto sobre cada una de las acciones, pero en general los elementos de colaboración se ponen en práctica. México como país y como gobierno, el gobierno de México, ha sido de hecho representativo de este sentimiento de unidad. Recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde aquella reunión inicial en abril o mayo, no recuerdo con exactitud, del G20, fue el único de los mandatarios y de los participantes en la sesión. En la sesión del G20 también participan titulares o los líderes, las personas líderes de organismos internacionales, Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, etcétera. Y entonces fue muy destacado, muy notorio, cómo en su momento de intervención el presidente López Obrador expresó un llamado de carácter urgente a que la humanidad actuara con generosidad y actuara uniendo sus mejores
atributos, sus mejores actitudes para lograr un acceso justo, transparente, oportuno, suficiente de los insumos para la salud. Vacunas, de manera destacada, en su momento medicamentos, equipos de protección personal, ventiladores, etcétera. ¿Por qué lo dijo el presidente López Obrador? Porque se conoce que cuando existen fenómenos tan importantes que conmueven a la humanidad, puede aflorar el sentimiento de individualismo en las personas o en los gobiernos o en los actores sociales y económicos, y entonces hay un fenómeno de acaparamiento. Es parte de la reacción humana ante el estrés o ante el pánico. Nos da por acaparar. Esto es parte de la evolución de la especie humana, igual que otras especies animales. Pero si se actúa con templanza, si se actúa con un ánimo resuelto, se puede imponer la razón sobre algunos sentimientos más primarios y entonces se pueden tomar decisiones que ayuden a la supervivencia, literalmente, en este caso, de la especie. Entonces, traducido al ámbito de la gestión pública, esto lo que resulta es la necesidad de mecanismos formales para unir esfuerzos. Hoy fue un día intenso de trabajo. Hoy tuvimos también una reunión extraordinaria del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud a las 8 de la mañana. Este fue el recorrido del día. Y justamente este fue el tema que se trató, el seguimiento de la plataforma COVAX y cómo la Organización Panamericana de la Salud y el Fondo Rotatorio y el Fondo Estratégico, pero en particular el Fondo Rotatorio, que es el Fondo de Vacunas, va a participar en ser el instrumento, el que canalice las vacunas contra COVID-19 en la región de América para aquellos países que, como México, nos suscribimos al mecanismo COVAX. Entonces, en el sentido de su pregunta, lo que muestra es cómo los mecanismos supranacionales de coordinación llevan a compras integradas, compras consolidadas, compras equilibradas, distribuciones justas en países que tienen condiciones económicas y sociales muy diversas, precios referenciales, por ejemplo, para tener acceso facilitado a los países que tienen menores ingresos. Este mismo fenómeno de solidaridad, y con mayor razón cuando México fue el que hizo el llamado con una propuesta de resolución que por unanimidad aceptó o aprobó la Asamblea General de Naciones Unidas, sería un poco fuera de lugar pensar que si la generosidad y la solidaridad y la equidad son los principios del Gobierno de México, y México está representado por este gobierno en los organismos internacionales, pues que al interior del país privaran otro tipo de visiones contrarias a esta generosidad. Ahora, en términos legales, como lo hemos venido comentando, la Ley General de Salud estipula, particularmente en su título 8 sobre control, prevención y control de enfermedades, y en especial los artículos 135 y 144, que son facultades del Gobierno federal o de la Secretaría de Salud, el organizar las medidas de prevención y control con la colaboración de las autoridades sanitarias estatales. Asimismo, el título 10 establece la acción extraordinaria en materia de salubridad general y existen una serie de disposiciones sobre las intervenciones o los grupos de intervenciones que se pueden ejecutar para este propósito. Entonces, hay toda clase de elementos, desde la ética, yo diría en sentido estricto desde el sentido común y desde luego de la ley, que hacen ver que el aspirar a tener compras fragmentadas, pues no lleva a buen puerto para los ciudadanos del mundo, incluido desde luego el propio país o en cada estado de cada entidad federativa. Entonces no es posible. Héctor Herrera, por favor, sí, de Grupo Fórmula. Subsecretario, sí quisiera un poco que abordara más sobre este tema, porque al final Héctor Herrera de Grupo Fórmula y columnista de López Dóriga Digital. Sobre este tema, porque hasta donde tengo entendido fueron solo 19 gobernadores que asistieron a esta reunión de manera virtual. Entonces prácticamente estamos hablando que pues
un 40% o 35% de los gobernadores, al no asistir, pareciera que se estuviera confrontando, se estuviera construyendo una especie de frente común para actuar en contra de las decisiones que toma ahí el gobierno federal con otros gobernadores. Y si esto, por supuesto, no afecta, como ya está sucediendo en estas decisiones particulares, locales, en Tamaulipas el tema de las vacunas, en Jalisco el tema de las clases, disgregar, digamos, un proceso de confrontación que usted observa desde hace un momento y en donde pareciera que cada quien, todavía en medio de una coyuntura pandémica, cada quien está jalando para su propio establo. Si esto no puede, primero, revertir la política que se está siguiendo contra la pandemia, 2, la aplicación propia de la vacunación, y 3, que sean decisiones políticas, al final, el año que viene es un año electoral, subsecretario, que podía pervertir de alguna manera pues lo que se está haciendo para tratar de salvar la salud de las personas. El otro tema, la vacuna, hoy en la FDA parece que aprobó ya la vacuna de Pfizer, que sigue para México, será mañana en COFEPRIS, en la reunión, si se apruebe, y más que preguntas son 2 peticiones, doctor. La primera es que si en futuras presentaciones se pudiera abordar el tema de las secuelas. Parece ser que ya tenemos un panorama más claro de las secuelas que está dejando el COVID en el país, bueno, en todo el planeta, de manera particular en el país, y si está preparado el gobierno para, en esa fase, crear espacios de rehabilitación para las personas. Y otra, también petición, si pudiera hablarnos, creo que el DIF está trabajando sobre ello, sobre los huérfanos del COVID. Desafortunadamente, muchos niños han perdido a sus padres. ¿Qué está pasando con estos niños? Para tener datos pues sobre ese tema. Gracias. Cómo no, con mucho gusto. Gracias, Héctor. Muy interesantes tanto sus observaciones y reflexiones como las preguntas. Sobre las observaciones que hace, pues me parecen, como digo, muy interesantes. La ciudadanía las ha escuchado y creo que efectivamente un fenómeno complejo, un fenómeno retador, un fenómeno doloroso, un fenómeno preocupante como puede ser una pandemia, pan quiere decir todos, el conjunto, la humanidad, casi 8,000 millones de personas, todos los países del territorio global están afectados. Entonces, es común, se conoce tanto en el ámbito de la sociología, de la psicología humana, de la ciencia política, de la economía, pero también en el campo de la epidemiología y en la materia específica de la preparación y respuesta frente a emergencias de salud, que las distintas reacciones humanas, tanto las mejores, que son solidarias, son integradoras, son altruistas, se expresan, como las opuestas, el egoísmo, la animadversión, la reserva, el pánico descontrolado, la agresividad, etcétera. Cada quien va tomando decisiones, en algunos casos no son decisiones racionales, de hecho, en términos estrictos, si lo analizamos desde un punto de vista psicodinámico, y son más bien pulsiones emocionales expresadas en alguien que podría ser incapaz de procesarlas racionalmente. En el ámbito de la política, no quisiera meterme en ningún detalle, no soy experto en ese campo, pero supongo que sí, los tiempos políticos electorales, por ejemplo, invitan a algunas personas a canalizar este tipo de emociones hacia la búsqueda de una identidad o hacia la intención de demostrar capacidad de liderazgo y esas cosas, ¿no? Pero bueno, no me toca a mí juzgarlo y ya la sociedad irá evaluando quién le ayudó más a enfrentar los problemas, ¿no? Sobre lo que dice de las secuelas, es un tema de gran interés en el sentido de la preocupación que les causa a las personas mismas y a sus familias y desde luego a nosotros como parte del gobierno que ocurran secuelas. Efectivamente, COVID, la manera en que daña a los pulmones es con un daño inflamatorio y se conoce que donde hay inflamación después viene un fenómeno que se llama cicatrización.
o reparación y cicatrización. Esto está muy bien estudiado en la histopatología y el daño de los tejidos se sustituye, una vez que disminuye la inflamación, se sustituye con tejido fibroso. Y el tejido fibroso está conformado por un cierto tipo de células, los fibroblastos, y fibras de colágeno y fibrina que hacen poco móviles a los tejidos. Los pulmones son órganos que requieren necesariamente inflarse, desinflarse, inflarse, desinflarse, y para ello es conveniente que sean, como es su forma natural, flexibles. Y cuando cicatrizan se hacen rígidos y entonces son menos eficientes en su proceso primario, que es introducir aire, extraer el oxígeno y recuperar el dióxido de carbono de la sangre y sacarlo en el aire expirado. No hay, eso lo hemos dicho muchas veces cuando surge la pregunta, no hay en el país suficientes, nunca ha habido, que quede muy claro, no es que los desaparecimos, nunca ha habido servicios de rehabilitación pulmonar en cantidad suficiente, aún para las condiciones básicas de necesidades. Hay muchas otras enfermedades que causan restricción pulmonar, pero con mayor razón cuando hay una frecuencia tan grande de personas afectadas. Los dos centros que tenemos son uno público, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, tiene una unidad de rehabilitación pulmonar muy competente, es muy destacada la calidad del trabajo que hace el INER y esta unidad en especial, pero insuficiente. Y en el sector privado o filantrópico tenemos a la Fundación Teletón, que en los centros Teletón, entre los múltiples instrumentos de rehabilitación física que tiene, también tiene personal especializado en rehabilitación pulmonar. Conscientes de que esto era insuficiente, desde mayo, cuando empezó en los primeros meses de la epidemia, finales de abril, principios de mayo, tuvimos desde luego la colaboración del INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es parte de la Secretaría de Salud, pero también la muy generosa colaboración de la Fundación Teletón. Y agradecimiento a Fernando Landeros, el titular de la Fundación Teletón, y a partir de ese trabajo, que fue coordinado por el doctor Ricardo Cortés, pusimos en el portal Coronavirus videos instructivos para la rehabilitación pulmonar. El DIF, por su parte, también tiene servicios de rehabilitación pulmonar, pero por razones varias que tienen que ver con la respuesta a COVID y la protección tanto del personal como de las pacientes, la actividad de los centros de rehabilitación del DIF ha estado funcionando en escala menor. Entonces, la opción por ahora es utilizar estos videos. En varias conferencias de prensa atrás se hizo este señalamiento y pusimos en el portal Coronavirus, si fueran tan amables de poner el portal Coronavirus, y verán ustedes que en la portada, cuando recién se entra al portal coronavirus.gov.mx, se ven, si nos vamos hasta arriba, ahí está, terapia respiratoria. Ahí se pica y entonces aparece. No, apareció, está mal el vínculo seguramente. Este es el documento de política, por cierto, ya es público, el mismo martes que lo presentamos, el mismo martes está en el portal. Pero esto debe ir a unos videos, seguramente el doctor Ricardo Cortés está tomando nota y va a corregir el vínculo, pero directamente va a los videos instructivos sobre rehabilitación pulmonar. Secuelas neurológicas, secuelas en el sistema metabólico, que no solo es un tema propiamente respiratorio. Así es, se han descrito, hay varias series de casos pequeñas, ciertamente pequeñas, sobre otro tipo de alteraciones. Muchas gracias. Ahí están los videos instructivos. A ver, póngale a uno. Ahí está, Fundación Teletón, gracias a la Fundación, gracias a Fernando Landeros, su dirigente. Y entonces ahí habla sobre, en este caso, respiración sumada, terapia pulmonar. Te explicaremos cómo realizar la respiración sumada. Y ahí, entonces va explicando de manera gráfica qué es lo que pasa en los pulmones, cómo hay que hacer más eficiente la expansión de la caja torácica, utilizando los distintos grupos de músculos respiratorios, tanto del tórax como del cuello, como el del diafragma,
y cómo la persona debe adquirir ciertas posiciones, enfocar su atención en ciertos grupos musculares, irlos fortaleciendo, usarlos secuencialmente, etcétera, etcétera. Ahí está. El tórax se expande en la posición erguida, el diafragma desciende, etcétera. Son varios videos instructivos, entonces ahora sobre lo que señala Héctor Herrera de Grupo Fórmula, efectivamente a lo largo de la epidemia han ido surgiendo distintas publicaciones científicas que describen 1, 2, 3, 5, a veces un poco más, casos específicos donde existen algunas alteraciones en prácticamente todos los órganos de la economía del cuerpo humano. Se han descrito alteraciones neurológicas sobre las funciones mentales superiores, algunas sobre los órganos de los sentidos, otras que tienen que ver con cambios metabólicos, incluso la inducción de resistencia a la insulina, otros que tienen que ver con cambios del aparato circulatorio, incluyendo el corazón, el miocardio. Se ha descrito miocarditis, pericarditis, se ha descrito trastornos funcionales del aparato digestivo, etcétera, ¿no? Entonces, hay dos cosas que la población debe saber. Afortunadamente, son relativamente infrecuentes, más bien no relativamente, son considerablemente infrecuentes estas otras alteraciones fuera del aparato respiratorio. Para quien los padece, pues desde luego es muy desafortunado, pero la ventaja de que sean tan infrecuentes es que su contribución a la necesidad de servicios especializados de salud es relativamente poco notoria, porque es una frecuencia como ocurriría con las múltiples otras causas de este tipo de alteraciones y la capacidad de atenderlas en México y en el mundo. Gracias, Héctor. Vacuna, pero recuérdeme qué preguntó. Por el FDA, vamos con ese resumen del día. En ese sentido, el día empezó desde muy temprano cuando supimos de la aprobación que hizo el gobierno de Canadá. La Agencia Regulatoria o de Regulación Sanitaria de Canadá aprobó la vacuna contra el SARS-CoV-2 que fabrica Pfizer-BioNTech, esta alianza de dos compañías, Pfizer de Estados Unidos, BioNTech de Alemania, y producen esta vacuna basada en ARN mensajero. Hasta el momento son 4 ya, porque viene FDA, pero países que han aprobado la vacuna son el Reino Unido, Bahrein, pequeño país árabe que está al noreste de Arabia Saudita, a un lado, en medio del Golfo Pérsico, Canadá y ahora Estados Unidos. Hace pocas horas la agencia de Estados Unidos, la FDA, aprobó también esta vacuna. Quiero aquí especificar que en todos los casos se trata de una aprobación de uso en emergencias. No es todavía el registro sanitario definitivo. ¿Cuál es la razón de que no es el registro sanitario definitivo? Que los ensayos clínicos aún continúan, no se han terminado y necesitan continuar hasta completar el estudio de todas las personas que, de acuerdo al diseño estadístico del estudio, se requiere para contestar todas las preguntas que el estudio está encaminado a responder. Pero la evidencia científica, con el seguimiento que hasta el momento se ha hecho de los pacientes o de las personas reclutadas, ya es suficiente para demostrar seguridad y eficacia. Y la eficacia demostrada en este estudio es un poco superior al 90% cuando se utilizan correctamente las 2 dosis en los días 0 y 21 de la vacuna de Pfizer-BioNTech. ¿Qué significa para México? Que se alimenta la esperanza, se alimenta la claridad en términos del conocimiento que se va teniendo de esto, en términos de las opiniones especializadas de los grupos técnicos, de los comités técnicos asesores de las agencias de regulación sanitaria. Significa también confianza en el respaldo que da el hecho de que agencias de regulación sanitaria de otros países que son conocidas y reconocidas por la Organización Mundial de la Salud como agencias de alta competencia, la de Reino Unido, la de Canadá, la FDA de Estados Unidos, ya han aprobado el producto. Mañana a las 12 del día
se instala la reunión del Comité de Moléculas Nuevas de México. Comité de Moléculas Nuevas que está establecido en la reglamentación de COFEPRIS, es el comité exprofeso que asesora a la Comisión de Autorización Sanitaria respecto a la aprobación. Es muy semejante a lo que pasó hoy por la mañana con FDA. La sesión pública fue del comité asesor y después su equivalente de la Comisión de Autorización hizo el dictamen final de aprobación de uso en emergencias. Hoy, otra de las actividades del día, me reuní con las comisionadas de COFEPRIS, la comisionada de Autorización Sanitaria, la comisionada de Operación Sanitaria, la comisionada de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, así como la directora del Centro Integral de Servicios. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo de trabajo en donde damos un seguimiento estrecho al proceso de aprobación de las vacunas, el proceso de análisis y aprobación de los ensayos clínicos, el proceso de autorización de las importaciones, el proceso de inspección y, en su caso, cuando aplica autorización de las instalaciones industriales donde se procesarán algunos elementos de las vacunas, como en el caso de Astra, en donde se hará el envasado y terminado en el país, donde vamos a estar también vigilando en términos de la operación sanitaria la conducción correcta de los ensayos clínicos. Entonces es un operativo muy complejo y le estamos dando seguimiento muy puntualmente. Insisto, las señales de esperanza, de aliento, porque nos acerca al momento de arranque de la vacunación en México. Gracias, Héctor. Liliana Noble, Pulso Saludable. Gracias, buenas noches. Liliana Noble, Pulso Saludable. Doctor Gatell, ¿nos puede platicar un poquito? Hace como 2 semanas, un sábado, recuerdo, se presentó la SARS-CoV-2 en el Instituto Nacional de Salud Pública. Hablaban un poquito de esta encuesta, de las características de la población durante la COVID. No sé si nos pueda platicar un poquito al respecto o va a invitar a alguien. Martes 16. Aquí en la conferencia vespertina vamos a tener a las colegas y colegos del Instituto Nacional de Salud Pública. Va a venir el grupo precisamente que lleva la encuesta nacional de salud y nutrición y quienes han sido responsables de este subcomponente de la encuesta serológica. Ya tenemos resultados preliminares de la encuesta serológica de la inmunidad contra SARS-CoV-2 y tenemos noticias que son en un sentido positivas y en otro sentido reveladoras de lo que nos falta por lograr en términos de la inmunidad poblacional, pero próximo martes. Gracias. Y mi segunda pregunta es, cuando nos toque a que nos vacunen, ¿vamos a tener el derecho de conocer cuál es la vacuna que nos están aplicando? Por supuesto. Y también podríamos tener el derecho libre de decidir cuál vacuna quisiéramos que nos pongan, es decir, retrasar o esperar a que llegara, por ejemplo, no sé, Astra, si no quiero ahorita la de Pfizer. Gracias. Claro, es una muy buena pregunta. Usted, Liliana, suele hacer preguntas que se anticipan a los hechos, lo cual la felicito. Es un fenómeno complejo, esto lo reflexionábamos precisamente también en una conversación con funcionarias y funcionarios de otras partes del mundo, lo que significa el reto para cada país de tener múltiples vacunas a un tiempo. Esto lo conversamos hoy también con los gobernadores y lo habíamos conversado ayer con las secretarias y secretarios de salud del país. Es inusual que en la vacunación de cualquier país, pero ciertamente característico en México, tengamos más de una vacuna para el mismo propósito. Hemos tenido alternancia de vacunas para las distintas enfermedades comunes que se previenen por vacunación. Nuestro Programa Nacional de Vacunación tiene 14 vacunas que se utilizan para distintas enfermedades y la historia del programa es que a veces hay 2 vacunas, en un año se usa una y a lo mejor algunos pocos años después se usa otra, en el sentido de quién es el fabricante, cuál es incluso la tecnología utilizada en la vacuna. Pero esto es relativamente infrecuente. Y lo que no ha ocurrido es que el programa tenga al mismo tiempo varios tipos o modelos de vacuna. Aquí, por necesidad, dado que estamos en una emergencia mundial,
desde luego también nacional, tenemos que garantizar la mayor velocidad de cobertura. Y esto se hace con la suma de varios productos que se van a estar fabricando al mismo tiempo en velocidades diferentes. Algunas compañías, como es el caso de Pfizer, están listas para entregar en diciembre. Canadá, por ejemplo, también reveló hoy que tiene un plan parecido al de México, donde van a arrancar con 250,000 vacunas, igual que México, 249,000 en el caso de ellos. Y después aparecerán otras. En el caso mexicano, después se espera que aparezca la de Astra, y también es posible que más adelante tengamos la de CanSino, y en su momento podríamos tener alguna de las que están en la plataforma de COVAX, que hasta el momento son 8 los candidatos. Entonces, no tendría sentido desde el punto de vista del objetivo fundamental, que es el control epidemiológico, que se tenga preferencias por una o por otra y que las personas quieran esperarse para que mejor llegue la que más les gusta, ¿no? La buena noticia es que en general tienen comportamientos muy parecidos. Todas han demostrado en la información que hasta ahorita está disponible seguridad, y todas han demostrado eficacias altas. Entonces se podría decir que en términos generales, para fines prácticos, son equivalentes. Puede haber pequeñas diferencias sobre la capacidad de proteger a ciertos segmentos de la población, por ejemplo, de distintas edades o con comorbilidades, etcétera, pero eso en su momento se hará manifiesto con estudios más detallados. Con la información disponible hasta el momento, sugiere que todas las vacunas que están en proceso de estar listas son equivalentes. Muchas gracias. Compañero de allá atrás, y luego nos vamos con Héctor García y con usted. Son 19:51. Buenas noches, doctora. Gerardo Suárez, del Heraldo de México. Respecto al tema de COFEPRIS, si mañana sesiona este comité de moléculas nuevas, ¿cuál sería la ruta después? Mañana mismo la Comisión de Autorización podría emitir un dictamen, y quería retomar el tema del plan de vacunación sobre los grupos con comorbilidades. ¿Qué dilemas implicó el definir este plan de vacunación por grupos de edades, y si eso no afecta a personas que siendo más jóvenes tienen estas comorbilidades? Gracias. Excelente. Gracias, Gerardo. Efectivamente, quedó pendiente ayer responder esta pregunta. Sobre lo de COFEPRIS, mañana se instala el grupo de trabajo y va a estar sesionando toda la tarde. La evidencia hasta ahorita, como comentaba, es muy alentadora, dado el expediente que presentó Pfizer-BioNTech y que ha estado en revisión por estas agencias sanitarias de alto desempeño. Entonces esto facilita mucho el trabajo del comité. Las deliberaciones del comité son autónomas y es muy importante que sean autónomas, entonces me abstengo ahorita de comentar, a pesar de que COFEPRIS está adscrito a la subsecretaría. Es muy importante que se conserve la autonomía de gestión de COFEPRIS. Entonces, intencionalmente, yo, no solo en mi carácter de vocero, sino como subsecretario, me abstengo de intervenir en el proceso. Es como si yo no conociera del proceso durante el tiempo de deliberación. Y me voy a esperar hasta que COFEPRIS regrese y me diga humo blanco. Hay ya un dictamen. Pero es intencional, quiero que lo sepa ustedes como comunicadores, que lo sepa toda la población. COFEPRIS necesita tener autonomía de gestión y así está consagrado en la ley, aunque esté adscrita a la subsecretaría, somos conscientes de ello. Entonces, deliberadamente, el subsecretario se abstiene de involucrarse en ese proceso de revisión. Sobre la otra pregunta, que también atañe a nuestro ámbito a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, donde está adscrito el Programa Nacional de Vacunación, sí, esta pregunta que usted hace es muy buena, fue un motivo de reflexión, no solo en el Grupo Técnico Asesor de Vacunación de México, sino en otros grupos asesores como el de la Organización Mundial de la Salud. El punto aquí es, con lo que sabemos de la epidemia, sabemos que en los países europeos la fuerza principal de la mortalidad ha estado dada por el riesgo de complicaciones relacionado con la edad. Y es
relativamente más fácil definir a los grupos de riesgo por edad, dado que simplemente con conocer la fecha de nacimiento se puede saber pues la edad y a qué grupo de riesgo pertenece. Es claro que entre mayor edad, mayor el riesgo, y por eso en la mayoría de los planes de vacunación contra SARS-CoV-2 para prevenir COVID se empieza por las personas de más alto riesgo, que son las de más alta edad. Pero, como usted correctamente señala o implica, la edad no es lo único que determina el riesgo de complicarse. Y en México, en muchos otros países, pero en México lo hemos enfatizado mucho, la grave y grande epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles, obesidad y sobrepeso, diabetes, hipertensión, tabaquismo también y otras causas de inmunosupresión, es un determinante muy importante. Tan es así que de manera muy lamentable y dramática, la edad promedio o estrictamente mediana de defunción por COVID-19 en México es 55 años, comparado con 75 en la mayoría de los países europeos. Fíjense ustedes, 55 y no 75. Esto lo hemos destacado, seguramente lo recuerdan desde el inicio de la epidemia, cuando hemos dicho tenemos una coepidemia o una sindemia. Tenemos dos epidemias, una que ya era muy conocida, que había sido denunciada repetidamente en México por las comunidades científicas y también por la sociedad, y que además sabemos que está empujada por un modelo alimentario no saludable, mayormente con una gran presencia de productos industrializados, altos en calorías y en azúcares, en sales y en grasa, y de muy bajo valor nutricional. ¿Se acuerdan que lo hemos comentado extensísimamente? No podemos perderlo de vista, es muy importante no perderlo de vista. Ahora, la prevalencia o la frecuencia de estas enfermedades en la población mexicana es tan grande, tenemos 3/4 partes de la población con sobrepeso u obesidad. Tenemos 33% de las personas menores de 18 años con sobrepeso y obesidad. Somos el primer país en obesidad juvenil e infantil, el primero del mundo, el primero. Tenemos también prevalencias muy altas, estamos entre los primeros 10 o 12 países en prevalencia de diabetes, también de hipertensión. Entonces no se puede dejar de considerar estos elementos. Y usted decía ayer, y respaldo la inquietud de las personas que lo expresaron, ¿cómo va a ser que nos excluyan si tenemos una condición de comorbilidad? La respuesta, y por eso le agradezco que lo haya preguntado, es no es así, no se preocupen, claro que lo hemos considerado. El primer eje de priorización, que es el que presentamos, está basado en edad, porque es relativamente obvio, como ya dije, identificar la edad y hacer el llamado a las personas para que acudan de acuerdo a su edad. Pero en paralelo, simultáneamente, al mismo tiempo, estamos considerando las personas cuyo riesgo viene de tener enfermedades crónicas, semejante a lo que hacemos cada año con la vacunación contra influenza, incluido este año, por supuesto, que el llamado específico es para que con mayor oportunidad acudan las personas que tienen enfermedades crónicas. Entonces, en cada bloque de edad se considera personas con y sin comorbilidades, y muy deseablemente, y en la campaña de comunicación así lo vamos a enfatizar, estaremos llamando de manera enfática a las personas que tienen comorbilidades. Y eso nos va a permitir ir teniendo los dos elementos de riesgo simultáneamente. Y hay otra serie de condiciones que el día que presentamos el plan, el martes en el Pulso de la Salud, mencionábamos que tienen que ver con la vulnerabilidad social. La vulnerabilidad social. No es lo mismo vivir en una zona urbana, comer 3 o 5 veces al día, dormir 8 horas, tener un empleo estable, tener una casa bien construida, vivir en un espacio cómodo, abierto, que vivir en una zona donde hay adversidad en términos del acceso de distintos bienes y servicios, no se tiene una alimentación suficiente, se vive en hacinamiento, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, también hay un tercer componente de la priorización que tiene que ver con la distribución social del riesgo y también está siendo considerado. Muchas gracias, Gerardo, por sus preguntas. Nos queda medio minuto, vamos a darle la palabra a usted. ¿Sí? Si tuviera alguna pregunta. Doctor, buenas noches. David Pérez de Tejada, de Grupo Audiorama. Preguntarle con todo respeto, ¿usted ha visto cómo está Correo Mayor, por ejemplo? ¿Le preocupa a la Secretaría de Salud? Tal vez necesitas reforzarse ese llamado. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué estrategias tienen, doctor? Porque yo hice hoy un recorrido a propósito por el trabajo y sí es preocupante lo que se ve, mucha gente sin cubrebocas, inclusive se enojan cuando alguna otra persona dice ponte el cubrebocas. ¿Qué haría la Secretaría de Salud? ¿Un llamado más enérgico? ¿Qué va a pasar ahí, doctor? Sí, gracias, Gabriel, por preguntarlo. Y aunque nos quedan solo 30 segundos, me da pie a cerrar con este mensaje, que si se fijan es el con el que cerramos todas las noches. Efectivamente, preocupa ver una importante movilidad en el espacio urbano. Esto lo vemos aquí porque venimos aquí todas las tardes y noches, pero también está ocurriendo en otras entidades de la República. Si fuéramos a las plazas centrales en Toluca, si fuéramos a Ecatepec en este momento, si fuéramos a otros estados, a Zacatecas, a la Plaza Mayor, a la Plaza de Armas, estaríamos viendo la misma escena. Las sociedades, todas, la de México, en cada una de sus entidades federativas, pero también las del resto del mundo, estamos ya con una importante carga de desgaste como sociedad. Y también los individuos están cansados y cansadas. Hace 24 horas la canciller alemana Angela Merkel hacía un llamado enfático por la misma razón a la ciudadanía alemana y casi en llanto decía: por favor, resguárdense, porque ellos están teniendo un poco más de 500 defunciones al día y 12,000 casos diarios. Es más o menos lo que estamos teniendo en México en este momento, y es un país que es 4 veces menor territorialmente, o más, 7 veces menor en términos de territorio y unas 3 veces menor en términos de población, 3 o 4 veces menor. Y hacía este llamado. Entonces, las sociedades están cansadas. Es muy difícil, yo diría casi imposible, suponer que se les puede forzar al confinamiento. Por lo tanto, el llamado, y con esto quiero cerrar, es un llamado enfático, repetido, persistente, consistente, a que todos y todas identifiquemos que la epidemia no se ha acabado, que la epidemia es perfectamente real, que la epidemia es una enfermedad infecciosa que puede causar la muerte por un daño pulmonar que destruye muy importantemente los pulmones, que causa asfixia y es una muerte muy desafortunadamente tormentosa. Ayúdenos, por favor, comunicadores y comunicadoras, y el mensaje no se los digo solo a ustedes como reporteras y reporteros, sino a sus editoras y editores. Si nos centramos en ese mensaje consistentemente, en vez de estarnos distrayendo con rencillas, ataques, distorsiones, infodemia, podemos tener una mayor penetración en la sociedad. Pero si la sociedad lo que ve es primeras planas donde se desvía la atención con otros asuntos más ocasionales o personalizados o del acontecer político. No digo que no se, ojo, no me vayan a interpretar que estoy diciendo que no hagan otras cosas, ni soy yo nadie para decírselos, nada más les sugiero muy respetuosamente que sumemos esfuerzos. No es la primera vez que lo decimos, sumemos esfuerzos, porque el ciudadano o ciudadana de Correo Mayor que acaba usted de ver, sin cubrebocas y que se enoja si se le dicen, corre grave riesgo. Entonces, su medio pueden ayudarle a ese ciudadano, y ahora piensen que ese ciudadano lo multiplicamos por 127 millones de mexicanas y mexicanos. Ayudemos, y usted en casa propague la información real, la información verídica, la información documentada. La epidemia no se ha acabado, la epidemia es real, la epidemia depende de la transmisión respiratoria. Entonces, si mantenemos sana distancia social,
Nos abstenemos de circular lo menos posible en espacios públicos, no hacemos fiestas con vecinos, amigos u otras personas. Físicamente mantenemos sana distancia, todo el tiempo a más de 2 metros de distancia. Usamos nuestro cubrebocas, particularmente en espacios públicos cerrados. Me lo voy a poner para ilustrar. Y también nos lavamos las manos 10 veces, 15 veces al día, con agua y jabón, o con alcohol, gel desinfectante, con alcohol al 70%, entre otras medidas. Y lo último, que lo hemos dicho también innumerables ocasiones, sería muy bueno si en los cintillos que ponen todos los días, en vez de poner la suma de casos, además pusieran las recomendaciones de salud pública. Sería fenomenal que lo hicieran. Si las personas tienen fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, fatiga súbita y otros síntomas, parece que son parte de esto, y además tienen 60 o más años de vida, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, cáncer, inmunosupresión por distintas causas, tabaquismo, no se esperen, acudan a una valoración médica. En México, llamen al 911, donde se les puede orientar sobre dónde hay un hospital que tenga camas disponibles y dónde se pueden atender. En la Ciudad de México, además del 911, 56 58 11 11, el número de Locatel. Y si una persona es contacto de otra persona que se sabe tiene COVID, no se espere que le hagan la prueba. No necesita salir a que le hagan la prueba. Si tiene síntomas y es contacto de alguien que tiene COVID comprobado, asuma que tiene COVID. Técnicamente se llama caso por asociación epidemiológica. Pero qué bueno que lo menciona, Gabriel, se lo agradezco. Vuelvo a pedir, por enésima vez, con todo respeto, que los medios ayuden al pueblo del país en el que viven, centrando los mensajes, haciéndolos eficientes y no distrayéndolos con otro tipo de elementos. Muchas gracias. Son las 20:06. Aquí terminamos y nos vemos mañana.